Seguimos con la siguiente conferencia, la maestra Livia Carmona, con el tema Estabilidad de sistemas hidroeléctricos. Buenas tardes. La estabilidad en sistemas hidroeléctricos es un tema que está contenido en el manual A.2.9, en el capítulo A.2.9 de los manuales de diseño de la Comisión Federal de Electricidad. Un sistema hidroeléctrico está formado por 3 subsistemas. El sistema hidráulico, que sus componentes principales para este caso son las tuberías que conducen el agua y, en este dibujo no hay, pero pozos de oscilación. Un sistema mecánico, principalmente representado por la turbina, y un sistema eléctrico por el generador, y las líneas de conducción forman parte del sistema, pero no se considera en este estudio para la estabilidad. El objetivo de un sistema hidroeléctrico es transformar energía hidráulica que se puede medir a través de 2 parámetros principales, carga piezométrica y gasto, la energía mecánica asociada a la velocidad de la turbina, y finalmente se transforma en la energía hidráulica, en la mecánica, en la eléctrica, que está medida de alguna manera con la potencia generada y que nosotros lo que pagamos es la potencia que consumimos. Cuando hay un equilibrio en la producción de energía eléctrica con el consumo de energía eléctrica, lo que le dicen demanda de potencia, el sistema está trabajando en un equilibrio que permite que se genere la energía en la frecuencia que en México es de 60 Hz. La velocidad de la turbina, la turbina gira con la velocidad que se llama síncrona, y el sistema eléctrico opera con una carga y un gasto de diseño, la cual es la correspondiente para generar la energía que se está consumiendo. Cuando en la red que se está suministrando por esta central disminuye la demanda de potencia, se presenta un desequilibrio en el sistema que origina un cambio en la frecuencia generada, un cambio en la velocidad de la turbina y cambia en la operación del sistema hidroeléctrico, cambia el gasto y cambia la carga. Cuando en lugar de disminuir el consumo aumenta, la frecuencia de generación disminuye, la velocidad de la turbina disminuye y también cambia ese punto de operación del sistema hidráulico. Entonces, un sistema de generación tiene que garantizar que la energía que produce se produzca con una frecuencia de 60 Hz, más o menos una pequeña tolerancia. Esta tolerancia está relacionada con la calidad de la energía que produce un país. Y esa estabilidad debe garantizar que ante cambios de la demanda, repito, se mantenga la frecuencia de producción en 60 Hz, y esto se obtiene a través de cambios, está relacionada directamente con la velocidad de giro de la turbina, o sea, con que la turbina esté operando con su velocidad síncrona. Para esto, se instalan en los sistemas hidroeléctricos controladores de velocidad de la turbina, que también se conoce como gobernadores, y lo que hacen esencialmente, bueno, a muy grandes rasgos, es mandar señales a un servomotor para controlar el ingreso de agua que viene de la presa a través de abrir o cerrar los álabes del distribuidor. Entonces, cuando, por ejemplo, disminuye la demanda de potencia, se incrementa la velocidad síncrona y para disminuirla, el servomotor manda la señal al distribuidor y le dice: cierra los álabes son válvulas, cierra los álabes
al cerrar los álabes va a aumentar la carga eléctrica, la carga hidráulica, o sea, la presión interna en la tubería, el gasto de agua que entra a la turbina, la velocidad de la turbina y la frecuencia de generación van a disminuir. Pero si se cerraron de más, la velocidad puede pasar de una velocidad mayor a la síncrona a una menor. Y entonces el servomotor le dice, ya te pasaste, y entonces vuélvelos a abrir. Se aumenta la carga, la carga disminuye, aumenta el gasto, el flujo de agua, aumenta la velocidad de la turbina y aumenta la frecuencia de generación. Y el gobernador está mandando señales al servomotor de tal manera que está abriendo y cerrando. La estabilidad de un sistema debe evitar que aquí caigamos en un loop, que nunca se llegue a la velocidad síncrona o a la frecuencia de 60 Hz que debe generar el sistema hidroeléctrico. Para eso se estudia la estabilidad de un sistema hidroeléctrico para garantizar que el diseño tenga la capacidad, garantice que ante cambios de potencia en el consumo, el sistema tenga la capacidad de regresar a la velocidad síncrona o de generar a los 60 Hz, que es con lo que trabaja la industria mexicana. Para esto, pues, la estabilidad se estudia a través de ecuaciones que se escriben en variables definidas como incrementos unitarios. Cada elemento que forma parte de los subsistemas se representa pues, a través de un modelo numérico. Las tuberías en particular se representan con el modelo de columna elástica, que tienen pues, sus ecuaciones y que al final se pueden escribir como una matriz que relaciona los cambios de los incrementos de carga en las fronteras aguas arriba de la tubería, con aguas arriba y aguas abajo de la tubería, con los incrementos del gasto en las fronteras de la tubería. El pozo de oscilación, un elemento muy importante para la estabilidad del sistema, también se puede representar a través de una matriz en donde su dinámica se representa como si el flujo, se considera que el flujo o el volumen de agua en el pozo se mueve como una columna rígida. En este parámetro interviene el área transversal del pozo de oscilación. La turbina se representa como un modelo lineal en donde intervienen el momento angular de la turbina, la velocidad de giro, la posición de los álabes, o sea, qué tanta agua puede entrar a la turbina, la potencia que se va a generar. Bueno, y estos parámetros ahí son parámetros que dependen del punto de operación de la turbina. Existe otra ecuación, la ecuación de las masas rodantes, que es la relación entre el subsistema mecánico y el sistema eléctrico. En esta ecuación aparece el momento de inercia de la turbina y el generador, que es un parámetro fundamental para la estabilidad del sistema. El gobernador o controlador de velocidad que se presentó en este modelo es un gobernador tipo PID, proporcional integral derivado, ¿no? que se representa, este caso que yo elegí y que es muy común usarlo, se representa a través de esta ecuación y relaciona la señal de control, la que dice abre o ciérrale, en función
de la velocidad de la turbina. Ábrele o ciérrale a los álabes del distribuidor, a las válvulas. ¿Permite más ingreso de agua o no? Y esta es la señal de control relacionada con qué tanto hay que cerrar o abrir esos álabes del distribuidor. A partir de esas 4 ecuaciones, son 4, se representa el elemento formado por la turbina, el gobernador y el generador. Entonces, esos 3 elementos representarían en conjunto a los subsistemas mecánico y eléctrico. Y esas 3, bueno, los modelos, las ecuaciones anteriores se pueden representar en una matriz de este tipo, en donde se relacionan cargas y gastos a la entrada de la turbina con la salida de la turbina, en función, bueno, en donde también interviene posición de los álabes del distribuidor, demanda o la potencia que se debe generar y la velocidad de la turbina. Ay. Como un ejemplo de aplicación, tomé un esquema de una central hidroeléctrica que es muy común en México. Es una presa, la tubería de conducción, un pozo de oscilación, este es el túnel, a este le llaman tubería de presión, la turbina, gobernador, generador y la línea de descarga hacia el río. La matriz que representa a ese ejemplo es esta, en donde por este lado están las características del túnel. Por aquí entra la información del pozo de oscilación. De este lado, acá también hay pozo de oscilación. Acá está la información sobre la operación de la turbina, acá está correspondiente al gobernador y la tubería de descarga. En este modelo se debe considerar las condiciones de frontera, la continuidad y en particular trabajé sobre un modelo simplificado de tubería, no usé el de golpe de ariete, sino el de paredes rígidas. Ese sistema de ecuaciones puede reducirse a 3 ecuaciones con 4 variables, pero en donde propongo un cambio en la turbina instantáneo, un cambio en la demanda de potencia instantánea como un escalón, y entonces me quedo con 3 variables, 3 ecuaciones y que se puede resolver con un método iterativo. Como ejemplo de aplicación, bueno, a ese esquema que mostré se le caracteriza con sus dimensiones y el ejercicio es que ante una potencia generada de 174.5 megawatts, la demanda disminuya en un 5% y ver cómo responde el sistema hidráulico. En este caso, en la literatura se proponen formas para calcular las ganancias del gobernador. Este es teórico. Ante estas ganancias, la respuesta del sistema es inestable. Es decir, ante el cambio de la potencia, de la demanda de potencia, no se regresa a la velocidad síncrona, no se puede regresar a que se vuelva a generar con una frecuencia de 60 Hz. Nos queda menos de un minuto. Al cambiar las potencias del gobernador, obtengo una respuesta estable del sistema, aunque aquí vuelve a aparecer otra inestabilidad. Lo que
sugiere que un gobernador más robusto, a lo que le llaman un gobernador de 2 pasos. Este es otro ejercicio con otros parámetros del gobernador y la respuesta se obtiene otra. El sistema tiene la capacidad a regresar, a volver a generar frecuencia de 60 Hz. Entonces, esta es una metodología que permite hacer análisis de estabilidad en etapas de diseño de las centrales hidroeléctricas, que son un apoyo para determinar el momento de inercia del conjunto turbina generador. Ese parámetro es muy importante porque de él depende las dimensiones de la casa de máquinas, las áreas de pozos de oscilación, y más adelante se puede usar cuando los fabricantes den información acerca de la operación de sus turbinas y de los gobernadores que vayan a implementar. Muchísimas gracias, Livia. Muchísimas gracias. Vamos a la siguiente conferencia.